Mi suegra me dijo que nunca sería suficiente para su hijo, así que decidí enviarle las fotos de su otra familia. Carmen es el tipo de mujer que te revisa el polvo de los muebles pasando el dedo por los estantes de tu propia casa. Desde que me casé con su adorado hijo Mauricio hace 4 años, ella se propuso demostrarme diariamente que yo era una simple campesina indigna de su estatus social y de su brillante retoño. Mauricio es un cirujano plástico de renombre que viaja constantemente a congresos internacionales dejándome sola en una mansión inmensa soportando las visitas sorpresa de su madre. El mes pasado durante la cena de gala del hospital Carmen se acercó a mi oído y me susurró con una sonrisa venenosa que yo era un adorno barato que pronto sería reemplazado por alguien de su nivel porque su hijo se aburría rápido de los juguetes rotos. No lloré ni le contesté porque mi venganza ya se estaba cocinando a fuego lento. Días atrás, mientras Mauricio estaba en un supuesto seminario en París, encontré un teléfono móvil encriptado escondido dentro del forro de su bolsa de palos de golf. Logré desbloquearlo gracias a que el genio de la cirugía usaba la fecha de nacimiento de su madre como contraseña. Lo que vi en la galería de imágenes hizo que la sangre se me helara y luego hirviera a 1000 grados. No era una amante pasajera ni una aventura de una noche de hotel barato. Eran álbumes enteros de fotografías familiares posadas en la playa en cumpleaños y en navidades con una mujer despampanante y 3 niños pequeños que tenían exactamente los mismos ojos azules y la misma sonrisa torcida que mi marido. Las fechas de las fotos coincidían perfectamente con todos sus supuestos viajes médicos y conferencias internacionales de los últimos 7 años. Él tenía una vida paralela completa en otra ciudad mucho antes de conocerme a mí y de casarse conmigo. Guardé el secreto en absoluto silencio esperando el momento perfecto para poder atacar de frente. El escenario ideal para soltar la bomba atómica llegó este fin de semana durante la multitudinaria e impecable fiesta del 60º cumpleaños de Carmen. Había alquilado el salón principal del club de campo y todo el círculo de la alta sociedad local estaba allí bebiendo champán caro y admirando a la familia perfecta. Mauricio estaba a su lado posando para las cámaras como el hijo del año. Cuando llegó el momento de los regalos me acerqué al centro del salón con una enorme caja de terciopelo azul marino. Le dije a mi suegra frente al micrófono que quería darle algo tan único e invaluable como el verdadero legado que su hijo había construido con tanto esfuerzo a sus espaldas. Carmen me miró con desdén y abrió la caja rasgando el papel con impaciencia. Dentro había un álbum de cuero grueso elaborado a medida. La primera página mostraba a Mauricio cortando el pastel del primer año de su otro hijo. La segunda página era el acta de matrimonio secreta fechada 3 años antes de nuestra propia boda. La sonrisa arrogante de Carmen se desvaneció lentamente dando paso a una palidez cadavérica que la obligó a apoyarse en la mesa de los postres para no caer desplomada al suelo. Los invitados más curiosos se acercaron a ver qué contenía el álbum y los murmullos de horror se extendieron por la sala como un reguero de pólvora encendida. Mauricio intentó arrebatarle el libro de las manos sudando frío y balbuceando excusas incoherentes, pero su propia madre le cruzó la cara con una bofetada tan fuerte que el sonido hizo eco en las paredes de cristal del club. Salí del evento caminando despacio y con la cabeza alta disfrutando del caos absoluto que dejaba a mis espaldas. Ayer por la mañana recibí una carta certificada del abogado de Carmen ofreciéndome una suma obscena de dinero para que desaparezca sin hacer preguntas. Pero lo que ellos no saben es la verdadera razón por la que esa otra mujer me contactó en secreto hace exactamente 6 meses y lo que realmente hicimos juntas la noche anterior. El caos en el club de campo fue solo el prólogo de una sinfonía de destrucción que Elena, la primera esposa de Mauricio, y yo habíamos compuesto en la clandestinidad de un café de carretera. Meses atrás, cuando ella me contactó tras descubrir un recibo de la joyería a mi nombre, no hubo gritos ni reproches entre nosotras. Hubo un pacto de acero sellado con el reconocimiento de que ambas habíamos sido peones en el juego de un narcisista. Mientras Carmen creía que su hijo era un semidios de la medicina, nosotras descubrimos que su fortuna no provenía solo de las cirugías, sino de un desvío sistemático de fondos de la clínica familiar que Carmen dirigía en las sombras. La noche anterior a la fiesta, Elena y yo no solo intercambiamos fotos, sino que consolidamos las pruebas de un desfalco millonario que dejaba a la empresa de mi suegra al borde de la quiebra técnica. Mientras Mauricio intentaba calmar a una Carmen al borde del colapso nervioso, Elena estaba enviando la misma documentación a la agencia tributaria y a la junta médica del hospital. La bofetada que Carmen le propinó a su hijo no fue solo por la decepción de la bigamia, sino por el miedo visceral a perder el estatus que tanto le había costado mantener a base de humillar a los demás. Mauricio se dio cuenta, demasiado tarde, de que su contraseña con la fecha de nacimiento de su madre no fue su único error. Su mayor pecado fue subestimar a 2 mujeres que, unidas por la misma traición, habían decidido que ya no se conformarían con las migajas de su doble vida. La mansión que yo habitaba y la casa de playa de Elena estaban blindadas legalmente bajo una estructura que nosotras mismas habíamos modificado gracias a su negligencia administrativa. Al salir del club,
El aire nocturno se sintió más puro que nunca, sabiendo que el sobre con la oferta económica de Carmen era papel mojado frente a lo que estaba por venir. Mi suegra intentaba comprar mi silencio con una cifra que ella creía astronómica, ignorando que Elena y yo ya habíamos vaciado las cuentas puente que Mauricio utilizaba para financiar sus dos realidades. En ese momento, mientras veía las luces de la ciudad desde mi coche, recibí un mensaje de Elena confirmando que la denuncia por falsedad documental ya estaba en manos del fiscal de guardia. No solo le habíamos quitado al marido y al hijo perfecto, estábamos a punto de arrebatarle el nombre, el prestigio y la libertad a la mujer que se atrevió a llamarme adorno barato antes de conocer el precio real de su propia soberbia. A las 6 de la mañana, el timbre de la mansión repicó con una violencia que delataba la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Carmen irrumpió en el vestíbulo sin esperar a que la sirvienta abriera del todo, con el maquillaje corrido y la elegancia del club de campo sustituida por una furia descontrolada. Me gritó que era una desagradecida, una muerta de hambre que había mordido la mano que le daba de comer, y me lanzó el cheque de la oferta inicial hecho pedazos a la cara. Exigía que llamara a Elena de inmediato para frenar las denuncias, prometiéndome que si lo hacía, me permitiría quedarme con la casa y una pensión vitalicia con tal de salvar la reputación de su apellido y el futuro profesional de Mauricio. Me serví una taza de café con una parsimonia que la hizo temblar de rabia, disfrutando de verla perder los papeles en el salón que ella tanto se había encargado de criticar por mi falta de gusto. Con un gesto pausado, le entregué un documento notarial que acababa de llegar por mensajería urgente apenas una hora antes de su estrepitosa llegada. Era el acta de intervención de la clínica estética, donde se detallaba que, debido a las irregularidades fiscales detectadas, el Consejo de Administración la había destituido de su cargo de directora financiera con efecto inmediato. Carmen leyó el papel 2 veces, sus dedos enjollados temblando tanto que el papel crujía, mientras comprendía que su brillante retoño no solo la había engañado con su vida personal, sino que la había usado como escudo legal para sus desvíos de capital. La mirada de desdén que siempre me dedicó se transformó en un vacío absoluto cuando le expliqué que Elena y yo no solo queríamos justicia, sino el control total del patrimonio que ella tanto presumía. Le confesé que durante los últimos 6 meses, mientras ella pasaba el dedo por mis muebles buscando polvo, yo había estado pasando el escáner por sus libros contables con la ayuda de la clave de acceso que Mauricio guardaba en su teléfono secreto. Carmen se desplomó en el mismo sofá de terciopelo que siempre decía que era demasiado ordinario para su hijo, dándose cuenta de que la campesina indigna que ella despreciaba era ahora la única persona con el poder de decidir si ella terminaría sus días en la calle o en una celda. El golpe final para el ego de los Mendoza no ocurrió en la privacidad de nuestra casa, sino bajo las luces blancas y asépticas del hospital donde Mauricio se creía un dios. Elena y yo llegamos juntas, caminando por el pasillo principal con una seguridad que detuvo el tiempo. Ella llevaba de la mano a sus hijos y yo sostenía la carpeta roja con la orden de detención inmediata. Mauricio estaba en mitad de una consulta con un paciente de alto perfil cuando la policía judicial interrumpió la sesión para informarle que estaba siendo procesado por bigamia, fraude fiscal y malversación de fondos públicos. Ver su rostro pasar del orgullo profesional al pánico absoluto mientras las esposas se cerraban sobre sus muñecas, frente a todos sus colegas y enfermeras, fue la culminación de un plan ejecutado con precisión milimétrica. Mientras los guardias lo escoltaban hacia la salida, Elena se detuvo frente a él y le entregó la demanda de divorcio conjunta que habíamos redactado en una de nuestras noches de estrategia. No hubo gritos, solo el silencio pesado de una traición que finalmente encontraba su castigo bajo el escrutinio público. Carmen, que había llegado al hospital intentando usar sus influencias para frenar el escándalo, se quedó petrificada al ver cómo su hijo era subido a la patrulla entre los flashes de los fotógrafos que yo misma me había encargado de avisar. Su imperio de cristal se estaba haciendo añicos en el suelo del hospital, y cada pedazo que caía era una prueba irrefutable de que su linaje perfecto no era más que una construcción de mentiras y robos. Esa tarde, Elena y yo nos reunimos en un despacho privado para firmar el pacto de administración de los bienes recuperados. Acordamos que las clínicas pasarían a una nueva sociedad donde nosotras dos ostentaríamos el control total, eliminando cualquier rastro de la gestión de Carmen y Mauricio. Al mirarnos a los ojos, comprendimos que nuestra unión había nacido del dolor, pero se había transformado en un motor de justicia que ni la fortuna más grande de la ciudad pudo detener. Mauricio estaba en una celda de paso y Carmen estaba encerrada en su mansión hipotecada, mientras las dos mujeres que ellos subestimaron se convertían en las únicas dueñas de un futuro que ya no les pertenecía a ellos. La desesperación de Carmen la llevó a realizar un movimiento que yo había anticipado desde el primer día que puse un pie en su círculo de hipocresía. Con Mauricio tras las rejas y las cuentas bancarias congeladas por la auditoría que Elena y yo impulsamos, mi suegra corrió hacia la caja fuerte oculta tras el retrato al óleo de su abuelo en la biblioteca.
Su plan era sencillo y predecible: vender la legendaria colección de esmeraldas y diamantes de la familia Mendoza para contratar a un bufete de abogados que pudiera sacar a su hijo de la cárcel antes de que el escándalo fuera irreversible. La vi desde el umbral de la puerta, observando cómo sus manos temblorosas intentaban marcar la combinación mientras maldecía mi nombre en voz baja, convencida de que aún guardaba un as bajo la manga que me destruiría. Sin embargo, cuando la pesada puerta de acero se abrió, el grito que escapó de su garganta fue de pura agonía. Al abrir los estuches de terciopelo, Carmen no encontró el brillo verde intenso de las esmeraldas colombianas, sino el destello artificial de circonitas y vidrios de colores perfectamente tallados. Meses atrás, aprovechando sus largas ausencias mientras ella me espiaba en mi casa, yo había contratado a un maestro joyero para replicar cada pieza con una precisión asombrosa. Las joyas originales ya estaban a buen recaudo en una caja de seguridad extranjera a nombre de los hijos de Elena, asegurando su educación y futuro, mientras Carmen sostenía entre sus dedos pedazos de cristal que no valían ni el papel en el que estaban envueltos. Me acerqué a ella y le susurré al oído que una campesina como yo sabía muy bien distinguir entre lo real y lo falso, algo que ella no supo hacer con la moral de su propio hijo. Carmen se desplomó sobre el escritorio, rodeada de sus tesoros de bisutería, comprendiendo que no tenía forma de pagar la fianza millonaria que el juez había impuesto debido al riesgo de fuga de Mauricio. El hombre que se aburría rápido de los juguetes rotos, como ella decía, ahora era el juguete roto de un sistema judicial que no aceptaba cristales como garantía. La dejé allí, llorando sobre sus esmeraldas de mentira, mientras yo salía de la habitación para coordinar con Elena el siguiente paso de nuestra toma de posesión definitiva. El aire en la sala de juntas de la clínica era tan frío que se podía sentir en los huesos. Carmen entró intentando recuperar su postura de emperatriz, pero se detuvo en seco al ver quién ocupaba la cabecera de la mesa. Elena estaba allí, sentada con una elegancia serena que Carmen nunca pudo ver en mí, flanqueada por los auditores que estaban desmantelando década tras década de secretos financieros. Fue el choque de dos mundos que Carmen siempre mantuvo separados para que ninguna de las dos sospechara de la otra, la esposa oficial y perfecta de la otra ciudad, y la campesina que ella creía tener bajo su bota. Al vernos juntas, sonriéndole con la complicidad de quienes han compartido el mismo infierno, Carmen comprendió que su hijo no era el único que había vivido una mentira. Ella también había sido engañada por su propia arrogancia al creer que nosotras nunca cruzaríamos palabras. Carmen intentó arremeter contra Elena, llamándola intrusa y recordándole que en esta ciudad ella no era nadie, pero Elena no se inmutó. Con una calma gélida, sacó una copia del registro de propiedad que demostraba que el edificio de la clínica ya no pertenecía a la Sociedad de los Mendoza, sino a un fondo de inversión que ella y yo habíamos creado en las sombras utilizando el dinero que recuperamos de las cuentas de Mauricio en el extranjero. Cada vez que mi suegra intentaba gritar, yo le mostraba un nuevo documento que invalidaba su autoridad, facturas de sus gastos personales cargados a la empresa, desvíos de suministros médicos y contratos inflados que ella misma había firmado sin mirar. Carmen pasó de la furia al pánico al verse rodeada no por enemigos externos, sino por las dos mujeres que mejor conocían las grietas de su supuesta perfección. La reunión terminó con la entrega de una notificación de desalojo inmediato de su despacho. Carmen miró a Elena y luego a mí, buscando un rastro de duda o de piedad, pero solo encontró el reflejo de su propio desprecio devuelto con intereses. Le informamos que, mientras Mauricio esperaba el juicio en una celda común, ella tendría que rendir cuentas ante el consejo por cada céntimo que había desaparecido bajo su guardia. Elena se levantó, le ajustó el broche de imitación que Carmen aún llevaba puesto por error y le susurró que ahora ella era la que no era suficiente para mantener el legado de su familia. Salimos de la sala dejando a Carmen sola, rodeada de sillas vacías y de la amarga certeza de que las mujeres de su nivel habían resultado ser mucho más peligrosas y astutas que el hijo que ella tanto intentó proteger. Desde la penumbra de su celda, Mauricio intentó jugar su última carta de manipulación emocional, solicitando una visita urgente con Elena bajo el pretexto de querer ver a sus hijos antes del juicio definitivo. Ella me pidió que la acompañara, no por miedo, sino para que yo fuera testigo del momento exacto en que el gran cirujano plástico perdiera su última máscara de seductor frente a las dos mujeres que había estafado. Cuando entramos en la sala de visitas, Mauricio se lanzó sobre el cristal con los ojos llorosos, ignorándome por completo y dirigiéndose a Elena con una voz aterciopelada que pretendía recordarle los años de felicidad en la playa. Le suplicó que testificara a su favor, alegando que todo el fraude fiscal había sido un plan orquestado por su madre y que él solo quería proteger el futuro de sus niños, intentando culpar a Carmen de su propia codicia. Elena lo escuchó con una expresión de piedra, dejando que se hundiera más en sus mentiras mientras él prometía que, si lo ayudaba a salir, dejaría todo atrás para volver con ella y empezar de nuevo en otro país. Mauricio hablaba con una desesperación patética, asegurando que yo solo había sido un error pasajero,
Un matrimonio de conveniencia que su madre le impuso y que nunca había sentido nada por la campesina que ahora lo tenía contra las cuerdas. Fue entonces cuando Elena se acercó al micrófono y, con una sonrisa que destilaba un veneno más puro que el de Carmen, le informó de que cada palabra que estaba diciendo estaba siendo grabada por el equipo legal que yo misma había financiado. Le recordó que un cirujano debería saber que, una vez que el tejido está muerto, no hay sutura que pueda devolverle la vida, y que para ella, él ya no era más que un cadáver social. La destrucción de Mauricio fue total cuando Elena sacó una copia del informe de la auditoría donde se demostraba que él había estado robando dinero del fondo universitario de sus propios hijos para pagar las joyas que me regalaba a mí y los caprichos de su madre. Al verse descubierto y sin el perdón de la mujer que él creía tener bajo control, el rostro de Mauricio se transformó en una mueca de odio puro, gritándonos insultos que los guardias de seguridad tuvieron que acallar por la fuerza. Salimos de la prisión mientras él golpeaba los muros, sabiendo que su testimonio en el juicio sería el último clavo en el ataúd de su carrera. Elena me tomó de la mano al cruzar la salida, confirmándome que no sentía ni una gota de tristeza, sino la inmensa paz de haberle quitado el poder de volver a herir a alguien más con su lengua de terciopelo. El desahucio de Carmen de la mansión familiar fue un espectáculo que el vecindario no olvidará en décadas, una escena cargada de una justicia poética que ni ella misma pudo procesar. Elena y yo supervisamos la operación desde el jardín, mientras un equipo de mudanza sacaba los muebles de diseño y las alfombras persas que Carmen siempre presumió como símbolos de su estirpe superior. Al verse obligada a abandonar la propiedad, Carmen intentó refugiarse en los clubes de sus amigas de la alta sociedad, pero descubrió que las puertas se cerraban antes de que pudiera cruzar el umbral. Nadie quería ser asociado con la madre de un delincuente y una gestora de fraudes. Sin tarjetas de crédito operativas y con el coche embargado, terminó arrastrando una maleta barata hasta un motel de carretera en las afueras, un lugar donde el polvo de los muebles no se limpia con el dedo, sino que forma parte de la estructura. Desde su habitación con olor a tabaco rancio y luces de neón parpadeantes, Carmen tuvo que ver por televisión cómo Elena y yo organizábamos la liquidación total de sus bienes personales más preciados. No dejamos nada al azar. Subastamos sus abrigos de piel, sus cuadros de autores locales y hasta la vajilla de porcelana francesa con la que solía humillarme en las cenas de Navidad. Cada euro recaudado fue directo a una cuenta fiduciaria destinada a reparar los daños causados a los pacientes estafados en la clínica y a asegurar el patrimonio de los 3 hijos de Elena que Mauricio había intentado despojar. La mujer que me llamó adorno barato ahora pasaba las noches contando monedas para la máquina de café del pasillo, dándose cuenta de que su nivel social era tan volátil como el humo de los cigarrillos que ahora fumaba para calmar su ansiedad. Lo que más le dolió a mi suegra fue recibir una notificación donde le informábamos de que la mansión no se vendería, sino que sería donada a una organización benéfica para mujeres víctimas de violencia económica. Ver cómo su templo de arrogancia se convertía en un refugio para aquellas a quienes ella siempre despreció fue el golpe definitivo para su cordura. Mientras Elena y yo brindábamos con un vino sencillo en la cocina vacía de la que fuera mi cárcel durante 4 años, recibimos un mensaje del abogado de oficio de Carmen pidiendo una tregua. Nuestra respuesta fue un silencio atronador. No hay tregua para quien construye su trono sobre las ruinas de la dignidad de los demás. Y Carmen Mendoza estaba a punto de aprender que el fondo del pozo era mucho más profundo de lo que jamás imaginó. El día que comenzó el juicio contra Mauricio, la sala de vista se llenó de un murmullo eléctrico que cesó de golpe cuando Elena y yo entramos juntas, vestidas con una sobriedad impecable que contrastaba con el uniforme carcelario de quien fuera nuestro marido. Mauricio trató de mantener la barbilla en alto, ensayando esa mirada de cirujano brillante que solía cautivar a sus pacientes, pero sus ojos delataban una fractura interna irreversible al vernos compartir el mismo banco de la fiscalía. Carmen estaba sentada en la última fila, oculta tras unas gafas de sol oscuras y un pañuelo que intentaba esconder su decadencia, obligada a presenciar cómo el brillante retoño que ella misma moldeó se desintegraba bajo el peso de sus propios actos. El juez no tardó en llamar a declarar a la primera testigo, y Elena se levantó con una calma que hizo que Mauricio se encogiera en su silla de madera fría. El testimonio de Elena fue una disección quirúrgica de 7 años de mentiras, ausencias programadas y una red de sociedades pantalla que Mauricio había creado usando los nombres de sus propios hijos sin su consentimiento. Ella presentó registros de llamadas, pasajes de avión y estados de cuenta que coincidían milimétricamente con las fechas en las que él supuestamente estaba operando en nuestra ciudad. Mientras ella hablaba, el abogado defensor de Mauricio intentó desacreditarla alegando despecho emocional, pero Elena respondió entregando las pruebas de que él había falsificado su firma en documentos notariales para hipotecar la casa de la playa. La sala quedó en un silencio sepulcral cuando se proyectaron las fotos de las 2 familias en una pantalla gigante, revelando la magnitud de un engaño que no solo era moral, sino que constituía un entramado delictivo de proporciones épicas contra el patrimonio de ambas. Cuando llegó mi turno de subir al estrado, no miré a Mauricio, sino directamente a Carmen,
quien se removía inquieta en su asiento. Detallé paso a paso cómo descubrí el teléfono encriptado y cómo, lejos de actuar por impulso, decidí auditar cada uno de los contratos que yo misma había revisado como su esposa, descubriendo que él inflaba los presupuestos de la clínica para desviar el excedente a su vida paralela. Presenté las grabaciones de las amenazas que Carmen me lanzó en la cena de gala, donde me llamaba juguete roto, vinculándolas con la presión que ejercían sobre mí para que no hiciera preguntas sobre las finanzas familiares. Al terminar mi declaración, la defensa de Mauricio estaba en ruinas. No había una amante celosa o una campesina despechada, sino dos administradoras de la verdad que habían recuperado cada céntimo que él intentó enterrar bajo sus dos identidades. La atmósfera en la sala de justicia se volvió irrespirable cuando el juez, con un golpe de mazo que sonó como un trueno, llamó a Carmen Mendoza al estrado en calidad de investigada por complicidad necesaria y encubrimiento. Mi suegra se levantó con una lentitud penosa, despojada de sus sedas y de la altivez que la caracterizaba. Al caminar hacia el estrado, el silencio de los presentes era un juicio en sí mismo. Durante años, ella se había jactado de ser la guardiana de la moralidad y el linaje, pero al verse bajo juramento, tuvo que admitir ante el fiscal que ella conocía la existencia de la otra familia de Mauricio desde el inicio. Carmen confesó, entre sollozos que ya no conmovían a nadie, que había ayudado a su hijo a gestionar las agendas cruzadas y a falsificar las actas de las juntas de la clínica para que yo nunca sospechara que el dinero que faltaba estaba manteniendo un segundo hogar de lujo a cientos de kilómetros. El fiscal, implacable, le mostró una serie de transferencias bancarias que Carmen había autorizado personalmente desde la cuenta de la empresa hacia un fondo educativo a nombre de los hijos de Elena, utilizando el dinero que debería haber ido destinado a los impuestos y al fondo de pensiones de los empleados. La humillación de Carmen fue total cuando se vio obligada a reconocer que me despreciaba no por ser una campesina, sino porque mi inteligencia legal representaba una amenaza real para el castillo de naipes que ella y su hijo habían construido. Mauricio, desde el banquillo de los acusados, ni siquiera se atrevía a mirarla. La complicidad que una vez los unió en el poder ahora se transformaba en una cadena que los arrastraba a ambos hacia el abismo. La mujer que decía que yo no era suficiente tuvo que admitir ante el tribunal que ella misma fue la arquitecta de la ruina de su propio apellido. Al finalizar la sesión, el juez dictó una sentencia que resonó con la fuerza de la justicia largamente esperada. Mauricio fue condenado a 12 años de prisión por fraude agravado, malversación y bigamia, mientras que a Carmen se le impuso una pena de 5 años por su participación activa en el entramado financiero. Además, el magistrado ordenó la confiscación total de sus activos para cubrir las indemnizaciones millonarias que Elena y yo habíamos solicitado para resarcir el daño causado a nuestras familias. Al escuchar el veredicto, Carmen se desplomó en su asiento mientras los guardias se acercaban para proceder a su detención inmediata. Elena y yo nos miramos desde la distancia, sin necesidad de palabras, sabiendo que el ciclo de mentiras de los Mendoza se había cerrado para siempre bajo el peso de una verdad que ellas dos, las mujeres subestimadas, se encargaron de desenterrar. La primera noche de Carmen en la prisión estatal fue el choque de realidad más brutal que su mente, educada en el privilegio y la seda, podría haber imaginado. Ya no había sábanas de hilo egipcio ni el silencio reverencial de su mansión, solo el estruendo de los cerrojos de hierro, el olor penetrante a lejía barata y el murmullo hostil de un pabellón compartido con mujeres a las que ella siempre consideró detritus social. Al verse despojada de sus cremas francesas y de su peluquero personal, Carmen se encontró frente a un espejo de metal que le devolvía la imagen de una anciana derrotada, con el cabello gris asomando bajo el tinte y las arrugas de la amargura surcando un rostro que ya no podía esconderse tras el maquillaje caro. En la soledad de su litera, el eco de su propia voz llamándome campesina se convirtió en un martillo que golpeaba su conciencia cada vez que el guardia gritaba el recuento nocturno. A la mañana siguiente, Carmen recibió su primera correspondencia oficial en el penal, un paquete enviado por mí que el servicio de seguridad había inspeccionado minuciosamente antes de entregárselo. Con manos temblorosas, esperando quizá una carta de arrepentimiento o una oferta de clemencia, rasgó el envoltorio solo para encontrar un objeto que la dejó sin aliento, un pequeño marco de madera sencilla, de esos que ella despreciaba por considerarlos ordinarios. Dentro no había una foto familiar ni una amenaza escrita, sino un recorte de periódico plastificado donde se anunciaba la apertura de la nueva Clínica Victoria, el centro médico que Elena y yo habíamos fundado sobre las cenizas de su antiguo imperio. En la foto de portada, las dos aparecíamos sonriendo junto a los hijos de Mauricio, bajo un eslogan que rezaba, ética y transparencia, el nuevo legado. Junto al marco, incluía una pequeña nota escrita con la caligrafía perfecta que ella tanto criticó por parecer de secretaria. Le recordaba que, mientras ella pasaba sus días contando las horas en una celda, la campesina y la esposa descartada estaban curando a las personas que su hijo utilizó para enriquecerse. Le informaba también de que su adorado Mauricio había sido trasladado a un pabellón de máxima seguridad por intentar sobornar a un guardia con un dinero que ya no existía, quedando completamente aislado de cualquier contacto exterior.
Carmen apretó el marco contra su pecho, rompiendo el cristal y cortándose los dedos, dándose cuenta de que el paquete no era un regalo, sino un recordatorio perpetuo de que su nombre había sido borrado de la historia de la ciudad y que su única herencia sería el frío metal de una prisión que ella misma ayudó a construir con su soberbia. Acorralado por los muros de concreto y viendo cómo su vida de lujo se desvanecía en el aire, Mauricio decidió quemar sus últimos barcos en un acto de maldad pura que buscaba golpearnos donde más nos dolía. Desde el pabellón de máxima seguridad, logró contactar con un antiguo contacto del bajo mundo al que le había realizado cirugías reconstructivas ilegales años atrás, dándole una instrucción precisa. Quería que Elena y yo fuéramos víctimas de un escándalo que arruinara la reputación de nuestra nueva clínica antes de que pudiéramos consolidarnos. Su plan consistía en filtrar documentos médicos falsificados que sugerían que nosotras estábamos utilizando materiales de baja calidad en los pacientes, tratando de proyectar en nosotras la misma negligencia criminal que él había practicado durante toda su carrera. Mauricio pensaba que, si lograba sembrar la duda en la opinión pública, nos veríamos obligadas a negociar su libertad o, al menos, a limpiar su nombre para salvar el nuestro. Sin embargo, el genio de la cirugía olvidó que Elena y yo ya no operábamos bajo las reglas de la confianza ciega, sino bajo el protocolo de la vigilancia extrema. En cuanto el intermediario intentó contactar con un periodista sensacionalista para vender la falsa exclusiva, nuestro sistema de inteligencia corporativa, liderado por un equipo de antiguos investigadores que contratamos con el dinero recuperado de sus cuentas suizas, interceptó la comunicación. No solo neutralizamos la filtración antes de que llegara a la imprenta, sino que grabamos cada una de las instrucciones que Mauricio enviaba a través del sistema de mensajería clandestino de la prisión. En lugar de asustarnos, llevamos esas grabaciones directamente a la dirección del penal y al fiscal del caso, demostrando que Mauricio no tenía intención alguna de rehabilitarse, sino que seguía siendo una amenaza activa para la sociedad y para sus propias familias. La respuesta judicial fue demoledora y carente de cualquier tipo de piedad. Al ser hallado culpable de intento de obstrucción a la justicia y difamación criminal desde la cárcel, el juez le revocó todos los privilegios de visitas y llamadas, condenándolo a un régimen de aislamiento estricto que lo dejaría en un silencio absoluto por el resto de su condena. Elena y yo aparecimos en una rueda de prensa no para defendernos, sino para anunciar que habíamos donado el equipo de ciberseguridad que lo atrapó a la unidad de delitos económicos de la policía. Mientras Mauricio se hundía en el vacío de una celda donde ni siquiera podía oír su propia voz, nosotros publicamos los resultados de una auditoría médica internacional que certificaba que nuestra clínica era la más segura y ética del país. Su último acto de venganza solo sirvió para regalarnos la mejor campaña de publicidad gratuita que jamás habríamos podido pagar. Consumida por el odio y la falta de comodidades, Carmen decidió jugar su última carta, el victimismo biológico. Con la ayuda de un abogado de dudosa reputación que aún le debía favores, presentó una solicitud de prisión atenuada alegando una enfermedad terminal degenerativa que, según ella, le impedía valerse por sí misma en el entorno penitenciario. Fingía desmayos, temblores incontrolables y una pérdida de memoria selectiva que la hacía parecer una anciana desamparada ante los guardias. Sin embargo, lo que Carmen no tuvo en cuenta es que, tras la reestructuración del sistema de salud regional, mi nueva clínica se había convertido en el centro de referencia para las evaluaciones médicas legales de los internos de alta prioridad. El juez, buscando una opinión imparcial y de élite, ordenó que fuera trasladada bajo custodia a mis instalaciones para un diagnóstico definitivo. Cuando Carmen entró en la sala de exploración, atada a una camilla y con una bata de hospital que la hacía lucir pequeña, sus ojos se abrieron con un pánico genuino al verme aparecer con la bata blanca y el estetoscopio al cuello. Yo era la autoridad médica suprema en ese edificio, y ella era simplemente una paciente bajo sospecha de simulación. Con una frialdad técnica que la dejó muda, procedí a realizarle todas las pruebas frente a un perito judicial. Mientras le extraía sangre y revisaba sus constantes, le susurré que el cuerpo no miente tanto como la boca. Los resultados mostraron que Carmen tenía la salud de una mujer de hierro, sin rastro de la patología que intentaba fingir. Su supuesta debilidad no era más que una actuación barata para escapar del castigo que tanto merecía. La sorpresa final llegó cuando le entregué el informe médico oficial sellado, el cual negaba cualquier posibilidad de arresto domiciliario. Pero antes de que los guardias se la llevaran de vuelta al furgón, le mostré una pantalla donde se veía a Mauricio en su celda de aislamiento, demacrado y hablando solo con las paredes. Le informé que, como directora del complejo, había decidido donar un ala entera de investigación para el estudio de la salud mental en prisiones, y que su caso de simulación sería utilizado como ejemplo en los manuales de psiquiatría forense de la universidad. Carmen intentó gritar que yo estaba manipulando los resultados, pero nadie escucha los gritos de una mentirosa profesional. Salió de mi clínica con la certeza de que pasaría cada segundo de su condena tras las rejas, sabiendo que su salud impecable era ahora su mayor maldición,
pues la obligaría a vivir muchos años más en la miseria que ella misma sembró. El paso del tiempo en libertad vuela, pero en la cárcel se arrastra como un castigo eterno. 3 años después de la sentencia, recibí una notificación oficial de la Junta de Vigilancia Penitenciaria informándome de que Carmen Mendoza había solicitado una audiencia de conciliación extraordinaria. Según el documento, su estado psicológico se había deteriorado no por una enfermedad física, sino por el aislamiento social absoluto. Ni una sola de sus antiguas amistades del club de campo había respondido a sus cartas, y su hijo Mauricio, consumido por el odio hacia ella por haber confesado en el juicio, se negaba a recibirla en los breves periodos permitidos. Carmen quería pedirme perdón personalmente, una petición que el trabajador social describía como un acto de desesperada contrición. Elena me aconsejó que no fuera, que era una trampa para intentar conmoverme, pero yo sabía que necesitaba cerrar ese círculo para ver, por última vez, el rostro de la mujer que intentó anular mi existencia. Cuando entré en el locutorio, la mujer que se sentó al otro lado del cristal parecía un espectro de la persona que conocí. Ya no quedaba rastro de la mirada venenosa ni de la barbilla alzada. Carmen tenía los ojos hundidos y las manos entrelazadas con una fuerza que hacía que sus nudillos blancos resaltaran como huesos viejos. Empezó a hablar con una voz rota, pidiéndome perdón por cada insulto, por cada desprecio y por haber intentado destruir mi dignidad para proteger una mentira. Me dijo que ahora comprendía que yo siempre fui más que suficiente, que mi inteligencia era lo único real en una familia de sombras, y que daría lo que fuera por recuperar un ápice del respeto que alguna vez fingió tenerme. Lloraba con una amargura que parecía sincera, rogándome que intercediera para que su estancia fuera menos severa o para que, al menos, Elena permitiera que sus nietos le enviaran una fotografía. Le escuché en silencio, dejando que sus palabras se ahogaran en el aire viciado de la sala. Cuando terminó, no sentí ni una pizca de la compasión que ella esperaba. Me acerqué al micrófono y le expliqué con una calma gélida que el perdón es un privilegio que se gana con la verdad, no una moneda de cambio para obtener beneficios carcelarios. Le recordé que ella no pedía perdón por arrepentimiento, sino por soledad, que su dolor actual era simplemente la consecuencia natural de haber sembrado vientos de soberbia. Le informé de que Elena y yo habíamos decidido cambiar legalmente los apellidos de los niños para que nunca más tuvieran que cargar con la mancha de los Mendoza, borrando así el último vestigio de su linaje de la faz de la tierra. Carmen golpeó el cristal suplicando clemencia, pero yo me levanté sin decir una palabra más, dejándola sola con su perdón tardío. Y la certeza de que, para el mundo exterior, ella ya había dejado de existir hacía mucho tiempo. Hoy, la palabra suficiente ha adquirido un significado completamente nuevo en mi vida. Me encuentro en el ático de la sede central de nuestro consorcio médico, contemplando el horizonte de una ciudad que ahora nos respeta no por el apellido que llevamos, sino por la integridad con la que trabajamos. Elena y yo no solo somos socias, sino las arquitectas de una hermandad inquebrantable que ha redefinido el concepto de familia. Sus hijos crecen en un entorno de honestidad, llamándome tía con un cariño que ninguna joya podría comprar, y bajo un nuevo apellido que simboliza un nuevo comienzo libre de las cadenas del engaño. La clínica que fundamos es ahora el referente nacional en ética médica, y cada vez que camino por sus pasillos, sé que mi valor nunca dependió de la aprobación de una mujer amargada, sino de la fuerza que encontré en mis propias cicatrices. El destino final de los Mendoza se selló con el silencio que ellos tanto temían. Mauricio, tras varios intentos fallidos de apelar su condena y tras ser rechazado por cada contacto que alguna vez tuvo, se convirtió en una sombra anónima en el pabellón de máxima seguridad. Los informes penitenciarios indican que ha perdido la noción de la realidad, pasando sus días operando a pacientes imaginarios con utensilios de plástico en una celda donde el tiempo se detuvo para él. Su nombre ya no aparece en las revistas de sociedad ni en los congresos médicos, es solo un número de expediente en el registro de criminales financieros. El hombre que se aburría de los juguetes rotos terminó rompiéndose a sí mismo, convirtiéndose en el residuo de una vida que nunca fue real. Gracias por ver, suscríbete para más videos.